Paz, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar del mes de marzo. Un webinar muy importante porque esta semana estuvimos trabajando todo el departamento psicopedagógico de las diferentes etapas en la sensibilización de qué es el autismo, para que nuestros pequeñitos en las diferentes etapas y áreas conozcan un poquito más. Hoy tengo el gusto de compartir la pantalla con la maestra Gendaviani Sánchez Cabrera, que es maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Me gustaría compartirles un poquito de su preparación académica. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca. Tiene un posgrado en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en ABUAP. Tiene un diplomado docente en neurociencias por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Tiene una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista y está especializada en intervención ABA, en autismo y otros trastornos del desarrollo. Bueno, como experiencia laboral, fue docente en la Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Anáhuac. Es consejera en Fundación Colegio Americano de Puebla, credencializada en Hospital Ángeles y directora del Centro Vidao, Neuropsicología y Familia. Maestra Gendaviani, bienvenida. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por la presentación. Pues es un gusto acompañarlos, fue un gusto recibir la invitación del colegio y platicábamos minutos antes justamente sobre la importancia que ha tenido esta semana para el colegio y me dio muchísimo gusto escuchar que es uno de los colegios en los cuales se fomenta esta concientización, porque esto permea hacia toda la información a las diferentes áreas o niveles educativos. Entonces, estamos hablando de un tema o vamos a hablar de un tema muy, muy importante porque cada vez se escucha más al respecto, pero también así como hay mucha información, puede haber información que no sea del todo cierta. Entonces, también a lo largo de la presentación vamos a ver algunos mitos sobre autismo y pues yo encantada de compartir esta información, espero que sea de utilidad y bueno, al final van a tener también ahí mis datos si hubiera alguna duda y demás, con muchísimo gusto estoy a la orden. Pues sin otra cosa, voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Estamos listos, ¿verdad, Fer? Ok, perfecto. Muy bien. Pues el título que decidieron para esta presentación me parece muy oportuno. Justamente el autismo es un tema de todos, porque mientras más personas estén informadas sobre qué es el autismo, cómo se presenta, cómo incluso detectar de manera temprana algunos de los signos que se presentan en el neurodesarrollo de los niños, mientras más personas estén informadas, va a ser mucho más fácil tener un lenguaje común entre todos y entonces no hablaremos incluso de inclusión educativa, hablaremos de la normalización de la neurodiversidad, ¿no? Que es lo que se quiere cuando hablamos de temas de neurodiversidad y cuando hablamos de temas de neurodesarrollo. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a que vean brevemente esta imagen donde tienen varias fotos y que puedan pensar si ustedes a simple vista con estas fotos podrían ver quién de estos pequeñitos tiene autismo. Tenemos ahí 6 fotos distintas. Si yo les preguntara, bueno, a quienes han escuchado, ¿no? Algo sobre el autismo o a quienes estén muy involucrados con el autismo, si yo les preguntara quién de estos 6 niños tiene autismo, ¿podríamos responder esa pregunta? Definitivamente no. Hay una frase aquí que dice, el autismo no tiene cara. Es decir, nosotros podemos ver características en algunas situaciones o en algunas condiciones. Por ejemplo, hablemos de síndrome de Down. Físicamente podemos ver en los pequeñitos características que pueden ser en menor o mayor grado, características físicas evidentes. En el autismo pasa que no tenemos a nivel físico algo que podamos ver. De hecho,
El autismo, vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva sobre eso, pero el autismo tiene una característica que es a nivel cerebral. Decía o dice el doctor Stephen Short, que es un profesor en Estados Unidos que tiene autismo. Si conoces a una persona autista, solo conoces a una persona autista. Y él hace referencia en uno de sus libros justamente a la gran diversidad que puede haber de personalidad y de conductas que pueden tener los niños, los jóvenes o los adultos con autismo. Entonces, cada persona con autismo tiene un conjunto distinto de fortalezas y también de desafíos. Y aquí no solamente vamos a hablar de los retos que tienen los niños con autismo, vamos a hablar también de estas fortalezas. ¿Por qué? Porque sin duda, un niño no solamente son los retos que puede llegar a presentar, los vemos en las conductas que se presentan, pero también se ven muchas fortalezas que hacen que este niño sea único en cada área de desarrollo que tiene. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué es el autismo? Se da el diagnóstico de condición, ahora se habla de una condición del espectro autista, también llamada TEA, trastorno del espectro autista, a pacientes que cursan con retos en áreas de desarrollo. ¿Qué áreas son las que más se han investigado y en las que se ven esta serie de características? El área de interacción social, el área de comunicación, el área de conducta, lenguaje e integración sensorial. Vamos a hablar y vamos a desmenuzar más adelante estas áreas para que tengamos una serie de signos que podemos estar evidenciando. Actualmente, la Academia Americana de Pediatría menciona 3 líneas de investigación como, vamos a ponerlo así, entre comillas, como causas del autismo, ¿no? Están en las líneas de investigación neurobiológicas, es decir, qué pasa a nivel del cerebro con los niños cuando presentan autismo, en condiciones ambientales y en situaciones genéticas que ya han sido, en algunos casos, ya se habla de algunos genes. Sin embargo, todavía se sigue en la investigación, se siguen en estas 3 líneas, pues encontrando hallazgos de lo que va, digamos, en el origen del autismo. Todavía no tenemos una respuesta. Aún estamos en camino en las investigaciones, aún todos los investigadores que se encargan de indagar acerca de la condición del espectro autista siguen actualmente en proceso de sacar información de lo que se está encontrando y todavía es un tema en donde estamos en pañales, ¿no? A pesar de que ya de un tiempo acá estamos escuchando mucho más del autismo y también de muchos mitos. Entonces, una de las situaciones con el autismo es que no tenemos un marcador biológico, es decir, no podemos tener un estudio de sangre, por ejemplo, que nos diga si tengo o no tengo autismo. El diagnóstico se realiza a través de las conductas que se evidencian en el área clínica y por lo tanto, ¿quién realiza el diagnóstico de autismo? El diagnóstico lo puede realizar un neurólogo, lo puede realizar un psiquiatra, lo puede realizar neuropsicólogos. En mi caso, yo soy neuropsicóloga. ¿Qué es muy importante? Hacer un diagnóstico diferencial. De todos los niños que nos llegan al consultorio, solamente unos cuantos van a tener autismo. Aunque nos lleguen con la sospecha, muchas ocasiones el diagnóstico de autismo es confundido con otros diagnósticos o es confundido con etapas del neurodesarrollo en donde se presentan conductas esperadas en los niños. Entonces, vamos a hablar siempre de conductas observables, conductas que podemos evidenciar en la consulta. Y para eso nos apoyamos de ciertos instrumentos, por supuesto, pero es importante saber que el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico. No se van a mandar a hacer estudios de resonancia magnética, de electroencefalograma, a menos que se esté sospechando también de otra situación o a menos que se quiera descartar otra condición. Entonces, esto es el autismo, ¿no? Es una condición del neurodesarrollo en los niños y niñas donde se presentan conductas generalmente que nos van a llevar a retos en áreas como las que acabamos de nombrar. En México
la prevalencia del autismo no está todavía investigada a profundidad. Hay un estudio que se realizó en 2016, que es de los únicos estudios que tenemos en México, en León, Guanajuato, sobre la prevalencia del autismo. Y se habla en este estudio de que 1 de cada 115 niños en México tiene autismo. Puede estar o no diagnosticado. Entonces, si vemos la estadística, a pesar de que en Estados Unidos se habla de 1 por 54, en México tenemos muy poca investigación y sabemos que los datos estadísticos pues son bastante carentes, ¿no? Entonces, en este estudio se habla de niños alrededor de 8 años de edad. Es importantísimo saber que, por lo tanto, si estamos hablando de aproximadamente 1 de cada 115 niños en México con autismo, en un colegio, ¿cuántos niños hay? Y si entonces sabemos en un colegio, por ejemplo, en el Euroliceo, ¿cuántos niños existen en el Euroliceo? ¿Qué población hay? Si pensamos en esto, sabemos que en un colegio va a haber sí o sí niños que presenten la condición del espectro autista, que pueden ser niños tal vez no diagnosticados o que pueden ser que no los estemos viendo, ¿no? Que no estemos viendo las conductas. Entonces es muy importante justamente que nos informemos sobre las características que se presentan en el desarrollo para promover los apoyos necesarios para los niños. Un diagnóstico nunca es un pronóstico. Un diagnóstico hay que entender que es la puerta de entrada para saber qué es lo que viene más adelante, para poder tener una guía, una orientación de, ok, ¿qué pasos tengo que seguir? El diagnóstico siempre debe de ser tomado como eso, como una guía y como una puerta de entrada, pero el diagnóstico nunca nos va a decir qué va a ser capaz de hacer el niño. Y eso hay que tenerlo bien, bien claro, porque puede ser que el tema de repente asuste o de repente incluso todavía pueda llegar a ser tabú, ¿no? Si hay un compañerito en el salón que tiene autismo, puede ser que todavía tengamos familias que no estén muy empapadas con el tema y que de repente sea o invisibilizarlo, no pregunto nada, haré como que no pasa nada. O nos vamos por el otro lado. Ay, no, porque ese niño tiene conductas y entonces no quiero que mi hijo se junte con ese niño o esa niña. Entonces, podemos encontrar aún en este tiempo situaciones que por falta de información nos pueden llevar tal vez a escuchar todavía a personas que puedan irse hacia estas dos situaciones que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, ni se vale invisibilizar, ni se vale tener miedo, ¿no? Tener miedo de la palabra. Y se los comento porque recibo muchos niños en consulta y los papás usualmente si escuchan la palabra autismo, ¿no? O incluso en los colegios para mencionar, es que podemos estar sospechando de que se presenta algo en su pequeño, en su pequeña, intentan a veces ser muy cuidadosos con muchas pincitas porque no menciones la palabra autismo, porque entonces los papás se asustan. Entonces, sin duda, es importante saber que, a ver, tenemos una prevalencia alta. El hecho de que cada vez haya más información ayuda a que se diagnostique de forma más temprana, pero también es importante saber que todavía hay miedo o hay esta situación de invisibilizar, ¿no? De no querer ver lo que está pasando. Entonces, les quise compartir esta estadística justamente para eso. Vamos a partir, como les decía hace rato, de que hay mucha información que podemos saber que es falsa, pero que está en todo el diálogo que utilizamos cuando hablamos de autismo. Por ejemplo, he escuchado personas decir, ay, bueno, no pasa nada, todos podemos tener un poquito de autismo, todos podemos tener algo de autistas. Es importante saber que no. El autismo es una condición. Por lo tanto, el autismo tiene características definidas. Existe algo que se llama Manual de Criterios Diagnósticos, en donde nos indica qué características son las que se pueden presentar en los pequeñitos con autismo, pero no todos podemos tener algo de autistas. Puede ser que nuestra personalidad tenga diferentes situaciones. Por ejemplo, puedo ser tímido como personalidad
o puedo ser muy renuente a probar cosas nuevas por personalidad, o puedo tener dificultades para hacer amigos, porque a lo mejor me gusta mucho más ser una persona solitaria o introspectiva a ser una persona altamente social, por personalidad, pero no porque yo tenga algo de autista, ¿no? Esto es un mito y es información que escuchamos de cualquier persona que podemos hablar, con la que podemos hablar del tema. Entonces es importante desmitificar información para que tengamos claras las cosas. Ahora, otro mito es los autistas son niños genio. Es verdad que muchos niños con autismo son muy inteligentes y entre comillas esto de inteligentes porque tendríamos que definir a qué nos estamos refiriendo con la inteligencia. Todos los niños con autismo son inteligentes. El punto aquí es que dentro del autismo existen o pueden existir comorbilidades. ¿Eso qué significa? Situaciones asociadas también al autismo. Pero la parte de, entre comillas, ser un niño genio, ¿no? Es decir, tener habilidades intelectuales altas, no siempre va a ir de la mano con autismo, así como no va a ir de la mano siempre con cualquier otra condición o con cualquier otra situación. Entonces, me preguntan en la consulta, bueno, entonces, si tiene autismo, va a lograr ser esto, lo otro. No vamos a saber qué va a lograr ser y no vamos a saber qué no va a lograr ser, porque repito, el diagnóstico nunca va a ser un pronóstico. El diagnóstico solamente nos habla de características o de conductas que se están presentando en los niños en su neurodesarrollo, pero el hecho de que pueda pensar alguien que siempre que escuche la palabra autismo va a estar asociada a un niño genio, no es una realidad, no es una situación de información verdadera. Muchos niños desarrollan, eso sí es verdad, con muchos niños con autismo desarrollan el interés particular o muy peculiar por algún tema. Y por lo tanto, así como cualquier persona que se va a involucrar muchísimo en un tema cuando éste le apasiona o le gusta, también pasa con los niños con autismo. Personas con autismo muchas veces los intereses muy selectivos que tienen hacen que se promueva la búsqueda de información hacia ese tema. Entonces sí, vamos a tener a niños que dominan muy bien algún tema en particular, que es el tema de interés, ¿no? Que puede ser desde algo como un hobby, desde alguien que coleccione rocas, ¿no? Que me ha pasado, hasta alguien que le interese muchísimo los países y entonces se involucre muchísimo en investigar países, capitales, cultura de ese país. Entonces, bueno, eso sí puede suceder, pero es más por el interés muy peculiar o particular hacia ese tema. Y el tercer mito que estoy poniendo aquí es, el autismo se cura con el tiempo. ¿Por qué podemos decir que esto no es verdad? Porque el autismo simple y sencillamente no es una enfermedad. El autismo es una condición de desarrollo. Y por lo tanto, como no es una enfermedad, el autismo no se va a curar. No tenemos una pastilla que nos vaya a decir, tómate esto, ¿no? Hay situaciones que actualmente están muy en boga, digamos, están saliendo información sobre ciertas dietas, información sobre ciertos medicamentos, ¿no? No hay medicamento y no hay dietas que vayan a curar el autismo. Hay en los niños con autismo, por ejemplo, algunos de ellos presentan alergias a algún componente, por ejemplo, el gluten, pero ni a todos les va a funcionar una dieta particular, ni a todos les va a funcionar un medicamento particular, porque el autismo no tiene una causa única. Hace ratito comentaba que había una situación multifactorial, ¿no? Actualmente hay 3 líneas de investigación, pero el autismo es una condición con origen multifactorial. Actualmente no podemos decir que lo causa como una condición única. Entonces, el autismo no se cura con el tiempo, simple y sencillamente porque no es una enfermedad, pero ¿qué sí va a pasar en el autismo? La realidad es que mientras más temprano se detecte el autismo, vamos a tener mucha mayor posibilidad de que ese niño o niña tenga mejores recursos, tenga más herramientas y por lo tanto tenga una mejor calidad de vida o incluso con el tiempo tenga conductas que puedan bajar al mínimo
lo que le ocasionaba el reto, ¿no? Si el niño tenía muchísimas conductas, por ejemplo, de estereotipias o tenía muchísima dificultad a nivel de lenguaje. Bueno, mientras más temprano se detecte, hay más posibilidades que con los apoyos que pueda dar el medio, principalmente la familia, la escuela, los procesos de terapia, entonces el autismo tenga un mejor pronóstico y esas conductas disminuyan. Bien. Hemos escuchado entonces que el autismo es una condición y que se le llama trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. ¿Por qué se llama espectro? Esta imagen muy bonita que encontré nos da una idea del por qué se le llama espectro mucho más clara de la que podemos a veces tener. No, algo que también es un mito es, el espectro es tan grande, es tan amplio, que entonces, como les decía en la anterior diapositiva, todos tenemos algo de autistas. No, el espectro no es tan grande ni es tan amplio, el espectro está como muy bien delimitado. ¿A qué se refiere? Decía un profesor justamente, decía, bueno, el espectro está claramente delimitado con las conductas que se presentan, sí, es verdad. No es tan amplio ni tan grande en donde todo mundo entra, ¿no? Y que a veces escuchamos que futbolistas, artistas, etcétera, todo mundo entonces de chiquito fue diagnosticado con autismo. No, pues no. El espectro se refiere a que hay una gama de conductas o características como estas que vienen aquí, rutinas, procesamiento sensorial, estereotipias, percepción, habilidades sociales, estas, ¿no? Que están muy bien delimitadas, estas en un niño con autismo pueden ser muy particulares y podemos ver, por ejemplo, a Juanito de 8 años de edad con autismo que no habla y que se comunica poco, y podemos ver a Pedrito de 8 años de edad con autismo que tiene un muy buen lenguaje, ¿no? Y que la comunicación que usa es mucho mejor, pero a lo mejor no tiene tanto interés en el momento, no sé, socializar en el momento, ¿no? Y a lo mejor el niño anterior tiene mucho mayor interés en dar esta intención para comunicar o tener mayor habilidad social. Entonces, a esto me refiero. Algunas personas con autismo pueden requerir un apoyo significativo en su vida diaria, mientras que otras pueden necesitar menos apoyo en algunos casos incluso, o en muchos casos, vivir de forma totalmente independiente. Pero las fortalezas y los retos en cada niño van a ser distintos, aunque tengan el mismo diagnóstico y aunque tengan la misma edad. Como estamos hablando de que mientras más pronto exista un diagnóstico, es mucho mejor y da mucha mejor posibilidad de aumentar esta calidad de vida, les puse aquí un acrónimo que lo titulo GIRA. ¿Por qué? Porque vamos a tener en maternal y en preescolar, sobre todo, que poner mucha atención y que observar mucho a los niños que tenemos. Y esa es nuestra responsabilidad, ya sea que seamos docentes, psicólogos, madres, padres, y que tenemos a cargo, ¿no? El poder acompañar a los niños en su desarrollo. Es importante que tengamos esta información. ¿Qué podemos ver en un niño de maternal? ¿Qué podemos ver en un niño de preescolar? GIRA se refiere a gestos, intención comunicativa, imitación, reacción al medio y atención conjunta. Porque aquí vamos a tener algunos foquitos que vamos a poder prestar atención y que vamos a poder desmenuzar. Gestos. ¿Qué gestos espero cuando mi niño tiene 1 año, año y medio de edad? Que es cuando ya puede empezar a presentarse algunas características evidentes para los especialistas, o bien que ya para la mamá o para el papá o para el cuidador principal ya empieza como a tener alguna sospecha. Un diagnóstico de autismo se puede hacer a partir del año y medio de vida, sin embargo, cuando esto es con características claras. Sin embargo, de ahí pueden haber diagnósticos que se dan incluso hasta los 9, 10, 11, 12 años de edad y que a veces se ha dejado pasar tiempo muy valioso.
¿Qué gestos puedo encontrar en un niño de 1 año y medio de edad? Les decía, bueno, gestos como el hola y adiós, ¿no? Como el manda un besito y se pone en la mano para mandar un besito, como el cómo hace tu, no sé, tu mamá, tu papá cuando está enojado y que frunzan las cejas, ¿no? Que puedan empezar a entender al año, entre el año y los 2 años, se habla de que no solamente las palabras importan, importa también el contenido gestual porque eso nos da una comunicación no verbal, ¿no? Y es una de las áreas que puede estar afectada en los niños con autismo, la comunicación no verbal. Por lo tanto, prestar atención a cómo mi hijo está desarrollando sus gestos es importantísimo. ¿Qué otro gesto puede presentar un niño? Bueno, desde cómo le hace la ranita cuando salta y que ya el niño tenga como el gesto o la acción de lo que ha visto, ¿no? Que se relaciona un poco con imitación, todo lo que nosotros en el día a día provocamos con la estimulación diaria, la estimulación sin querer, ¿no? No es necesario que lo llevemos a una clase de estimulación. En muchas ocasiones los papás, cuando se han diagnosticado a niños con autismo, mencionan, bueno, es que eso yo no se lo enseñé. A veces, y es importante saberlo aquí, los gestos no es que te pongas diario a enseñárselos de manera consciente. Los gestos es algo que se aprende por neurodesarrollo, que se aprende por el medio social en el que estamos. Necesitaría el niño estar recluido totalmente, estar privado socialmente para que no observara los gestos en la mamá, en el papá, en el abuelo, en el tío, en el cuidador principal. Entonces, niños de maternal que estamos hablando de que tienen 2, 3 años, es importante ver cómo comunican de manera no verbal, no usando palabras. Si nosotros le decimos, oye, ¿dónde está? Y hacemos como una señal de levantar hombros y abrir las manos. ¿Dónde está tu muñeca? ¿No? Y entonces volteamos a ver a todo alrededor. Ahí estamos haciendo un contenido gestual. El niño o la niña de 1 añito, 2 añitos de edad estarán siempre observándonos y ese es un aprendizaje social. Por lo tanto, cuando le preguntemos dónde está, también será notorio que hagan este gesto, ¿no? Como el repetir el gesto del adulto, ¿no? Ok. Paso con el siguiente, intención comunicativa. Nosotros, para poder, en nuestro desarrollo, para poder comunicar, primero debemos de tener intención de comunicar. En muchas ocasiones, los niños con autismo lo que hacen es, en lugar de tener esta intención de comunicar, empiezan por, mejor agarro la mano de mi mamá, de mi papá, y se la pongo encima de lo que quiero que me prenda. Por ejemplo, quiero que me prenda la computadora, quiero que me pase este vaso. Entonces, en lugar de tener esta intención de decir mamá, de decir papá, de señalar con el dedo y hacer ¿no? Aunque el niño no hable, si señalo con el dedo, estoy teniendo justamente una intención comunicativa. Si hago como de, hey, háganme caso, y señalo, esa intención comunicativa va hacia algo. Entonces, en niños con autismo es muy usual que encontremos, pero no siempre son reglas. Esto que les estoy poniendo aquí de las señales tempranas, recordemos que no siempre son reglas que se presenten en todos los casos, porque ya vimos en las diapositivas anteriores que no todos los casos tienen, no todos los niños y niñas tienen las mismas características en el mismo, con la misma magnitud. Entonces, la intención comunicativa es que mi hijo quiera venir a mí, que mi hijo quiera comunicarse conmigo, que le interese, si, no sé, se encontró una hoja de árbol con una forma padrísima que le encantó, bueno, que venga y me la quiera enseñar y que se ría conmigo y que me intente compartir lo que le está gustando o lo que no le está gustando, ¿no? Los papis de los niños con autismo a veces se frustran mucho porque me dicen, es que no me comunica, ¿no? Es que no le entiendo. Bueno, esa es justamente una de nuestras señales o foquitos que debemos tener en cuenta. La intención para comunicar que comienza desde que los niños tienen pues alrededor de 1 año de edad y que por supuesto continúa a lo largo del desarrollo porque el lenguaje se suma, ¿no? En el lenguaje empezamos, recordemos, con lenguaje no verbal y continuamos con las palabras, el lenguaje verbal. Otro de los signos o señales tempranas es la imitación. Hace un momento les hacía esta referencia a que muchas veces vemos al adulto e imitamos lo que el adulto hace, pero también vemos a otros niños, ¿no?
a pesar de que el niño no tenga primos, no tenga hermanos, porque sabemos que actualmente hay una población muy grande de hijos únicos. Y entonces lo que pasa en consultas que dicen es que es hijo único y entonces no ve a nadie más y no, por lo tanto, no imita a otros niños. No, la imitación no es algo que a fuerza deba de estar tres hermanos para que yo desarrolle la función de imitación. Con la persona que me cuida, con esa persona voy a empezar a desarrollar la función de imitación porque es propia del desarrollo cerebral que tengo, que voy teniendo, ¿no? Las neuronas que están trabajando en las áreas particulares para que se desarrolle la imitación ya están desde el nacimiento empezando a formar redes. Por lo tanto, como adulto es importante, obviamente en procesos de estimulación procuramos que el niño nos vea la cara, procuramos que el niño imite lo que estoy haciendo, que el bebé imite lo que está viendo. Ok, entonces si hablamos de una etapa preescolar y maternal, la imitación debe ser algo que ya está en total desarrollo. Reacción al medio. Esto es que exista una conexión con lo que estoy viendo día a día y que el adulto pueda saber que estoy conectado con eso que estoy viendo día a día. No es verdad que los niños con autismo viven en su mundo, viven en este mundo, por supuesto, y viven en este mundo, en esta casa, en donde sea que esté el niño en donde sea que esté conviviendo el niño con un diagnóstico como autismo. Pero en la reacción al medio se refiere a que si de repente, no sé, tú le dices por su nombre, ¿no? Que es una característica que a veces se presenta, pues es que yo le hablo, Juan, 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 y Juan no me voltea a ver, Juan no se entera que le estoy hablando, o Juan voltea a la de 8 veces, ¿no? Y entonces estoy duro y dale, Juan, Juan voltea, y Juan no voltea. Eso es una reacción al medio, por ejemplo. Otra reacción al medio está, no sé, lo llevo al parque, a los jueguitos del fraccionamiento, a donde sea, y se le acerca a alguna otra niña o niño, le intentan compartir algo y es como si los ignorara. Ok, esa es justamente una falta de reacción al medio. A esto se refiere. La atención conjunta, ¿a qué se refiere? Se refiere a que podamos tener la persona que está a su lado y él algo en común que estamos compartiendo y los dos les estamos prestando atención a lo mismo. Por ejemplo, intento enseñarle a cómo abrocharse el cinturón o a ponerse el pantalón o a jugar con determinado objeto y no me hace caso. Ah, ok, bueno, entonces no está teniendo una atención conjunta. ¿Cuándo esperamos la atención conjunta? Esperamos también que se pueda empezar desde el año de vida a tener una atención conjunta pequeña. Acuérdense que la atención es una función psicológica compleja que mientras más pequeños somos hay menos tiempo de atención y la atención en conjunto con alguien más hacia un mismo objetivo pues va a tardar todavía, pero desde el año de edad vamos a poder ver o empezar a ver esta habilidad desarrollarse, ¿no? Si yo le digo, mira qué bonita está esta pelota, ya la viste, y mira, tiene diferentes colores. Ah, pues ese niño o niña me está viendo, está volteando a ver la pelota, está sonriendo conmigo porque a lo mejor estoy diciéndoselo en un tono de juego. Eso es atención conjunta, ¿sale? Entonces, con esto estaríamos terminando las señales tempranas de que podemos ver desde maternal hasta preescolar o primaria en estas áreas de desarrollo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los retos en niños con condición del espectro autista? Retos en la forma de relacionarse. ¿Cómo se van a relacionar? Usualmente se van a relacionar con los intereses muy particulares que tienen. Por ejemplo, uno de mis pacientitos tiene un interés por los delfines y ese es el interés que tiene. Si tú le enseñas un delfín o hay un juego con un delfín o una imagen con un delfín, se va a ir hacia la imagen y a través de eso vas a poder relacionarte con él. De lo contrario, puedes presentarle una gama amplia de otras imágenes, de otros juguetes y demás, y parecieran importarle poco, ¿no? Esto es porque va a haber retos en la forma en cómo un niño se relaciona, tanto con adultos como con otros niños. Forma de comunicar. Aquí entra la comunicación verbal y no verbal. Repito, los niños con autismo pueden tener el lenguaje o no. Hay pocos casos que no desarrollan lenguaje, pero sí los hay, ¿no? Es una de las preocupaciones más fuertes de los papás cuando los niños empiezan a atrasarse en su lenguaje.
porque llegan muchos papás preguntando, bueno, ¿tiene autismo porque no habla? No necesariamente. En un porcentaje menor de pacientes resultan ser no verbales. Ningún especialista, ni el más especialista que se diga, soy especialista en autismo, no, ninguno va a poder decirte, tu hijo va a hablar o tu hijo no va a hablar. Vemos señales que nos hablan de que es muy probable que hable el niño, ¿no? Pero nadie va a poder decirte qué viene, qué se espera a futuro con el niño. Hay pacientes no verbales, es verdad, y hay pacientes verbales con autismo que tienen a veces atrasos en el lenguaje. Entonces, la forma de comunicar a veces es de tomar de la mano, la forma de comunicar a veces es a través de imágenes, o a veces se requiere con los niños algunos pictogramas que también son estas otras formas de comunicar y no necesariamente el uso de las palabras, ¿no? La forma de jugar. En los niños de preescolar, ¿qué podemos ver con las formas de juego? Desde que estamos pequeños se van presentando una serie de juegos. Voy a ser muy breve para hablarles de esto porque es todo un tema, el tipo de juego que se desarrolla en la infancia o los tipos de juego. Pero en resumen estamos hablando de que el primero es un juego manipulativo o juego concreto que se empieza a desarrollar desde antes del año hasta el año y medio. A partir del año y medio ya esperamos que se dé un juego a nivel más funcional. Un juego funcional es, tomo por ejemplo el juguetito de teléfono y me lo pongo aquí y aunque no tenga palabras todavía, hago como que hablo y hago bla, 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 imitando al adulto. Si veo que a lo mejor está agarrando mi mamá la cuchara y come la sopa, bueno, entonces agarro la cuchara y hago como que como la sopa. Eso es un juego más funcional, la función del objeto. El otro juego es un juego a nivel simbólico. Puede ser que en lugar de esa cuchara yo estoy jugando y agarro un palito o agarro un lápiz y hago como que me lo llevo a la boca como si fuera una cuchara. Utilizo el palito para simbolizar la cuchara, por eso se llama juego simbólico. Ese juego simbólico se espera que esté en niños de 2 años a 3 a 4 años. Después de ese juego simbólico aparece el juego de roles. El juego de roles ya tiene que ver con, soy el panadero, mira mamá, soy no sé, el bombero, soy la doctora, soy, etcétera, ¿no? El juego de roles ya es que el niño se adjudica un rol y que hace como si fuera ese rol, ¿de acuerdo? Esa es la forma de jugar que en los niños con condición del espectro autista vamos a ver que cambia, ¿no? Cambia la forma de jugar, cambia la forma en la que se esperaría, entre comillas, que el niño presente el juego. Hay niños de 4 años que todavía no han alcanzado, por ejemplo, un juego simbólico. Eso es importante porque se relaciona con la forma del pensamiento. Cuando desarrollamos el juego es porque aquí ya existen condiciones en el pensamiento que nos permiten desarrollar ese juego, porque ya lo vimos en el adulto, porque ya las neuronas se desarrollaron suficiente, haciendo esas redes en las áreas frontales, etcétera. Entonces, la forma de pensar y la forma de jugar van de la mano. Niños con condición del espectro autista muchas veces tienen pensamientos que llamamos pensamientos estereotipados, repetitivos, conductas estereotipadas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, a veces las conductas de pensamiento se traducen en me gusta ver todo alineado y esa es una conducta que surge a partir del pensamiento. Me gusta ver todo alineado y pongo todo en filita, ¿no? No solamente como una vez que estoy jugando, etcétera. Esto es importante que lo sepan papás. Todas las conductas no nada más se van a presentar. Una vez lo hizo. No, a ver, es un patrón de conductas, ¿sale? Entonces, en niños con autismo, el juego puede estar alterado, puede ser que el niño solo juegue a ciertas cosas o juegue de manera muy repetitiva con ciertas cosas y en el proceso de pensamiento puede ser que haya una predisposición a un juego mucho más repetitivo, ¿sale? A procesos de pensamiento en donde a mí no me gusta ver que mi plato, no sé, les pongo un ejemplo de un paciente. Yo paciente, solamente me gustaba que el agua me la sirvieran en el vaso rojo y solo es ese vaso rojo. Eso es un proceso de pensamiento.
A mí solo me gusta que el agua esté en ese vaso. Si no está en ese vaso, entro en crisis, ¿no? Y entro en llanto y me enojo y no me gusta que esto cambie, ¿no? Entonces, muchas veces el proceso de pensamiento es muy esquematizado porque esa es la forma en la que puedo comunicar, ¿sale? Y el último es la forma de integrar sensaciones. Esto se refiere a lo que llamamos a veces, cuando ese es el caso, trastorno de procesamiento sensorial, pero todos tenemos maneras particulares de integrar sensaciones. A veces somos hipersensibles, a veces somos hiposensibles. ¿Cómo es hipersensibles? Bueno, a veces hay niños que no toleran tocar ni el pasto, ¿no? Entonces, por la sensación que da, esa es una hipersensibilidad. Niños hiposensibles, alguien a quien estoy hable y hable y hable y a veces ni voltea. Es una hiposensibilidad porque lo que estoy escuchando no genera una reacción de mi parte. Entonces, la forma de integrar sensaciones en los niños con autismo puede ser muy variada. Puede ser que los asusten ruidos muy fuertes o ruidos muy particulares, ¿no? Tenía una pacientita, por ejemplo, que el intro de Netflix, ¿no? Le generaba mucho miedo y entonces si empezaba, no era un ruido fuerte, era un ruido muy particular. Empezaba una película y entonces el intro de Netflix, ese intro, ese ruidito, esa canción, le generaba pánico, ¿no? Entonces, bueno, eso era una forma en la que integraba sensaciones, con miedo hacia algo que pueden escuchar o con resistencia hacia algo que tocan o hacia algo que huelen o hacia algo que ven, ¿no? Había un pacientito que no toleraba ver los labios pintados de rojo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una forma en la que le cuesta o es un reto a cómo integra las sensaciones. Ahí vemos también pacientes que presentan estereotipias, ¿no? Como compensación de este procesamiento sensorial. Las estereotipias, ¿qué son? Movimientos repetitivos que no tienen un fin en particular que podamos ver, sino es un fin que al niño le sirve, ¿no? Muchas veces le sirve para bajar la ansiedad. Entonces, un movimiento repetitivo estereotipado puede ser ese famoso que le llamamos aleteo de manitas, ¿no? Que es en esta forma, o puede ser con los puñitos cerrados, ¿no? No todos los niños con autismo van a presentar las mismas estereotipias o de la misma forma. Y esto es importante. Cuando estamos hablando de niños con estereotipias, a veces nos vamos del espectro hacia como al lado, ¿no? En donde se presentan más estereotipias y se nos viene a la mente esa imagen de una película o de una serie que hemos visto, en donde es un niño que está en la esquina de una casa gritando y encogido y pegándose en la cabeza y haciendo una serie de estereotipias. Ojo, ahí estamos hablando que en el espectro la forma en cómo integra sensaciones le cuesta mucho trabajo y a lo mejor ese es su principal reto. Pero no todos los casos de los niños vamos a ver esas situaciones sensoriales. A veces solamente vamos a verlo como un niño que camina mucho en círculos, ¿no? Un niño que arma y desarma torres porque le gusta ver cómo están formados de la misma manera todo el tiempo y no accede a otros tipos de juego. A veces vamos a ver este aleteo de manitas, a veces vamos a ver un chasquido en los dedos o en la boca, ¿no? Sonidos, repito, que son sonidos sin un fin en particular y que son repetitivos. Ok. Bueno, hasta aquí, de forma muy general, tenemos el conocimiento ya de algunos retos que se pueden presentar en la condición del espectro autista en todas estas formas de. Esta información, junto con la anterior de cuáles pueden ser algunas señales tempranas, nos ayuda para poder estar informados. Por eso esta diapositiva se titula Infórmate, infórmate, infórmate. Mientras más conocimiento tengamos sobre el autismo, vamos a tener una mayor concientización, una mayor sensibilización y vamos a ser parte importante para el desarrollo de cada uno de estos niños. A veces pensamos, bueno, yo no tengo ninguna relación con ningún niño con autismo. Bueno, a lo mejor tu hijo encuentra en su salón a un compañerito que sí. Y dependiendo de las preguntas que te haga, ¿no? Y de lo que tú le respondas como mamá o papá, va a ser la conducta que tu hijo o tu hija tenga hacia ese compañero o compañera.
Entonces, ninguno de nosotros somos ajenos ni estamos alejados del tema del autismo. Se busca siempre que la autonomía permita la calidad de vida. Por lo tanto, mientras más temprano sea la detección, es mucho mejor. Y acuérdense de la estadística. Por lo tanto, el colegio que diga, es que yo no tengo población con autismo, es un colegio que está cerrando los ojos y es un colegio en donde seguramente están pasando desapercibidas muchas situaciones de necesidades de apoyo, porque eso es en lo que se traduce. ¿En qué puedo necesitar? En la escuela. Entonces, la participación de todos ayuda a la normalización de la neurodiversidad. Todos tenemos un cerebro distinto y ese cerebro trabaja en formas diferentes. Por lo tanto, cuando hay una condición particular descrita y diagnosticada, podemos tener muchos apoyos y ayudas cuando cuando tenemos a nuestro alrededor personas informadas. Aquí yo les estoy dejando 3 páginas que pueden ser de apoyo, ya seas maestra, maestro, padre, madre. La última, que se llama Arasac, es una página donde viene una serie de recursos, tanto recursos para el aula como recursos para el apoyo en la enseñanza de algunas rutinas con los niños con autismo. ¿Por qué? Porque a veces puede ser para el papá o mamá todo un reto el enseñarle a su hijo a ir al baño. A veces ese niño que para nosotros en el supermercado está haciendo berrinche, tal vez no está haciendo berrinche, tal vez está teniendo una crisis sensorial y es importante, en lugar de esta mirada de te volteo a ver para juzgarte, esta mirada de, ok, necesitas algo, te puedo apoyar en algo, ¿no? Y esta página de Arasac tiene algunos pictogramas que pueden ser de mucha utilidad cuando queremos enseñar a los niños algunas rutinas. Llámese rutina para ir al baño, rutina para lavarse las manos, rutina para comer. Los niños con autismo, eso es algo que está investigado ya. Las rutinas les propician un apoyo para poder saber qué viene. Esta anticipación, que es uno de los recursos que se tienen. Esta forma de apoyo es anticipar qué viene, paso 1, paso 2, paso 3. Ah, bueno, ¿qué clase te toca? Ah, bueno, tengo mi agenda visual, es un ejemplo de apoyo con pictogramas, ¿no? Hay formas de comunicación también que le llamamos comunicación aumentativa o alternativa, que puede ser un cuadernillo donde llevo todos mis pictogramas porque tal vez soy un paciente o un niño no verbal, y los pictogramas, que son estas imágenes de acciones o de material, pues en general, estos pictogramas nos pueden ayudar a comunicar también. Entonces, bien, en esta página, si eres docente, te va a ayudar mucho. Si eres mamá o papá que tiene un niño con autismo o que sabes de alguien que tiene a un niño con autismo, le puede ayudar mucho. Iluminemos de Azul es una ONG que, en México, que tiene recursos descargables también, que pueden encontrar una vez metiéndose a su página. Y la primera que les pongo, Autism Speaks, es una ONG también en Estados Unidos, pero tiene un apartado también de recursos en español donde vienen ya los rutinas con pictogramas y también explicación para padres, por ejemplo, una guía para padres que puede ayudar muchísimo desde papás que están recibiendo por primera vez el diagnóstico hasta papás que ya están muy involucrados con el tema. Entonces, bueno, se los dejo con mucho gusto. Espero que si están interesados en indagar en el tema o si lo necesitan, pues les sea de utilidad. Por último, estoy poniendo aquí una serie de libros que si son de las personas que les gusta meterse a la literatura, bueno, La razón por la que salto es un libro muy bueno que nos da información tanto general como ya un poquito más a profundidad del autismo. Dale la vuelta al autismo es un libro que nos da información como papás. Incluso vienen algunos recursos de programas que se han utilizado que pueden ayudar a los niños y puede serles de utilidad si están teniendo dificultades para las rutinas del día a día, para cómo enseñarle algo a los pequeñitos. Y los otros 3, que es mi hermano Luca, María y yo, y Habla María, son más cuentos que nos pueden ayudar a darle la información a otros niños y también nos pueden informar sobre características. Entonces yo los comparto con muchísimo gusto, les pueden ser de ayuda y estos serían los recursos que con todo gusto estoy compartiendo para finalizar esta charla del día de hoy.
Estos son mis datos por si alguien se quedó con alguna duda, si alguien necesita preguntar algo en particular, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes en Vidao. Vienen ahí los datos del teléfono de Vidao, mi correo electrónico, o si nos quieren seguir en la página de Instagram, también tenemos información que compartimos, no solo de autismo, sino de neurodesarrollo en general. Entonces, pues fue un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes un ratito de información que espero sea oportuna y ayude a concientizar y a tener esta semana enriquecedora de información que están teniendo en el Colegio Euroliceo. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, maestra, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que a lo mejor lo simplificaste, pero sé que es muy extenso, ¿no? Entonces, no te preocupes, muchas gracias. Gracias. La verdad es que agradecemos mucho el trabajo que también ustedes han hecho con nosotros. Vidao es un centro con el que estamos iniciando a trabajar, que estamos acompañándonos para mejora de todos nuestros pequeñitos. Entonces, papitos, muchísimas gracias. Una disculpa enorme, pero ahorita esto ya se va a publicar en YouTube. Cualquier duda, por favor, no duden en acercarse con una servidora para poder contactar a la maestra Gendavani. Les agradezco mucho, que tengan muy bonito día y recuerden que mañana todos de azul. Bonita tarde.